Encontré a mi esposo en la cama con la novia de mi hijo. Sí, escuchaste bien. El hombre con el que había compartido 23 años de matrimonio estaba desnudo en una habitación de hotel barato con la chica de 22 años que mi hijo amaba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que yo ya lo sabía. Llevaba semanas ignorando las señales porque mi cerebro se negaba a procesar algo tan monstruoso, tan retorcido, tan imposible de imaginar. Todo comenzó 3 meses atrás cuando noté que Roberto llegaba tarde los martes y jueves. Siempre los mismos días. Siempre con la misma excusa. Reuniones extras en la oficina, clientes difíciles, tráfico imposible. Yo asentía, preparaba la cena, guardaba su plato en el microondas. 22 años siendo la esposa perfecta te entrenan para no hacer preguntas incómodas. Pero había algo más, algo que me carcomía por dentro cada vez que veía a Valentina, la novia de mi hijo Mateo, sentada en nuestra mesa los domingos. Ella había cambiado. Ya no era la chica tímida que Mateo había traído a casa 6 meses atrás. Ahora usaba perfumes caros. Traía bolsas de diseñador que claramente no podía pagar con su sueldo de recepcionista. Cuando le preguntaba de dónde sacaba esas cosas, sonreía con esa sonrisa que ahora reconozco como culpa disfrazada de inocencia y decía que había tenido suerte en las ventas, que una tía le había regalado dinero, que había ahorrado. Mentiras. Todas mentiras que yo tragaba porque la alternativa era demasiado horrible para considerarla. Mateo estaba feliz. Mi hijo de 25 años planeaba pedirle matrimonio. Me lo había contado apenas 2 semanas antes, con esos ojos brillantes de ilusión que tienen los que todavía creen en los finales felices. Habíamos ido juntos a ver anillos. Yo había llorado de emoción pensando que mi único hijo había encontrado a su persona. Qué estúpida fui. El martes de esa semana, Roberto salió temprano como siempre. Le di un beso en la mejilla, le dije que lo amaba. Él ni siquiera me miró a los ojos. Debí saberlo entonces. Ese día algo dentro de mí se quebró. Una intuición visceral, un presentimiento que me revolvía el estómago. Tomé las llaves de mi auto y lo seguí. No lo había hecho nunca en 23 años. Nunca había sido esa clase de esposa. Pero ahí estaba yo, manejando 3 autos atrás, con las manos sudando sobre el volante y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No fue a la oficina. Tomó la autopista hacia el norte y se estacionó frente al Hotel Mirador, ese lugar de mala muerte en las afueras de la ciudad donde las parejas ilícitas van a esconderse del mundo. Vi su auto plateado. Esperé 20 minutos con la esperanza patética de estar equivocada, de que hubiera una explicación lógica. Entonces llegó ella, Valentina, con esos jeans ajustados que Mateo le había regalado en su cumpleaños, con el cabello recogido en una cola alta, caminando directamente hacia la recepción como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Mi cuerpo entero comenzó a temblar. Salí del auto sin pensar. Crucé el estacionamiento como zombi. En la recepción, un muchacho aburrido masticaba chicle detrás del mostrador. Hice lo impensable. Mentí. Pero antes de continuar, si este tipo de video te gustan, dale al like y comentanos de dónde nos escuchas, nos gustaría saber de hasta dónde llegan sus historias. Le dije al recepcionista que era la madre de Valentina, que ella había olvidado su medicamento para el asma en casa y necesitaba llevárselo urgentemente. Mentí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz no tembló. Mis manos no se agitaron. Era como si otra persona hubiera tomado control de mi cuerpo mientras mi verdadero yo observaba desde algún lugar lejano y oscuro. El muchacho ni siquiera dudó. Revisó su computadora con esa indiferencia propia de quien odia su trabajo y escupió un número. Habitación 212, segundo piso. Subí las escaleras porque el elevador era demasiado lento para la adrenalina que corría por mis venas. Cada escalón era una eternidad. Cada paso me acercaba a la confirmación de algo que destruiría mi vida tal como la conocía. Segundo piso. Pasillo estrecho con alfombra raída y olor a ambientador barato mezclado con humedad. 208, 210, 212. Ahí estaba. Una puerta beige común y corriente que guardaba detrás la peor traición imaginable. Toqué. 3 golpes secos.
Escuché movimiento dentro, susurros apresurados, el sonido inconfundible de alguien buscando ropa a toda prisa. La puerta se abrió apenas una rendija. Y ahí estaba él. Mi esposo. Roberto. El hombre que me había prometido fidelidad frente a un altar. Tenía el cabello despeinado, la camisa a medio abrochar, los pies descalzos. Sus ojos se abrieron como platos cuando me vio. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera jalado un tapón y toda su sangre se hubiera drenado de golpe. No dije nada. Empujé la puerta. Él intentó detenerme, pero yo ya estaba dentro. La habitación era exactamente lo que esperarías. Cama deshecha, ropa tirada en el suelo, olor a sexo y traición flotando en el aire. Y ahí, sentada en la cama cubriéndose torpemente con una sábana blanca, estaba Valentina, la novia de mi hijo, la chica que había cenado en mi mesa 3 días atrás, la misma que había abrazado a Mateo frente a mí y le había dicho cuánto lo amaba. El tiempo se detuvo. Los tres nos quedamos congelados en un cuadro grotesco de destrucción familiar. Valentina comenzó a llorar. Esas lágrimas falsas que la gente llora cuando la atrapan, no porque sienta remordimiento sino porque la descubrieron. Roberto intentó hablar. Abrió la boca varias veces como un pez fuera del agua buscando oxígeno o palabras o excusas que no existen para algo así. Yo simplemente los miraba. Los estudiaba. Trataba de entender cómo había llegado hasta aquí, a este momento, a esta habitación infernal. Quería gritar. Quería romper cosas. Quería arrancarle los ojos a esa niña que había seducido a mi esposo y estaba destruyendo a mi hijo. Quería golpear a Roberto hasta que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo sentía en ese momento. Pero no hice nada de eso. Algo dentro de mí se apagó. Una luz que había estado encendida durante 23 años simplemente se extinguió y lo que quedó fue una frialdad absoluta, un vacío tan profundo que me asustó a mí misma. Roberto finalmente encontró su voz. Comenzó con las palabras que todos los infieles usan, que podía explicarlo, que no era lo que parecía, que había sido un error. Valentina sollozaba diciendo mi nombre una y otra vez, como si fuera un mantra que pudiera deshacerlo todo. Yo los dejé hablar. Los dejé retorcerse en su propia miseria. Entonces hice lo único que podía hacer. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta con la espalda recta y la cabeza en alto. Roberto me agarró del brazo. Me rogó que esperara, que lo escuchara. Me solté de un tirón sin mirarlo siquiera. Salí de esa habitación. Bajé esas escaleras. Crucé ese estacionamiento. Subí a mi auto. Y solo entonces, con las puertas cerradas y las ventanas arriba, dejé que el primer sollozo escapara de mi garganta. Pero incluso mientras lloraba, una parte de mí ya estaba planeando. Ya estaba pensando en lo que venía después. En lo que tenía que hacer. En cómo le diría a mi hijo que su mundo estaba a punto de colapsar. Manejé a casa en piloto automático. No recuerdo haber tomado ningún giro, ninguna calle, ningún semáforo. Mi cerebro estaba completamente desconectado del acto físico de conducir. Cuando llegué, el auto de Mateo estaba en la entrada. Era sábado. Mi hijo había venido a almorzar como siempre hacía los fines de semana. La normalidad de eso me golpeó como un puñetazo. Hace apenas 3 horas mi vida era normal. Tenía un esposo, un hijo feliz, una familia. Ahora todo eso era ceniza. Entré a la casa y ahí estaba él. Mi Mateo. Sentado en la sala viendo televisión con una cerveza en la mano. Tenía puesta esa camiseta azul que le había regalado en Navidad. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa inocente que me partió el alma en 1000 pedazos porque sabía que en unos minutos esa sonrisa desaparecería para siempre. Me preguntó dónde había estado. Dijo que tenía hambre, que si podíamos pedir comida china. Su voz sonaba tan despreocupada, tan feliz, tan absolutamente ajena a la bomba nuclear que estaba a punto de explotar en su vida. Me senté frente a él. Mis manos temblaban. Mateo notó algo inmediatamente. Su sonrisa se desvaneció. Me preguntó qué pasaba, si estaba enferma, si algo había ocurrido. Yo no sabía cómo empezar. No hay manual de instrucciones para esto. No hay forma correcta de decirle a tu hijo que su padre está acostándose con su novia.
Las palabras se atascaban en mi garganta como cristales rotos. Cada una cortaba al salir. Se lo dije. Simple y directo porque no había otra manera. Le conté del hotel, de la habitación 212, de encontrarlos juntos. Cada palabra era un cuchillo que hundía en el corazón de mi propio hijo. Vi su rostro cambiar en cámara lenta. Primero confusión, como si no pudiera procesar el idioma que yo estaba hablando. Luego incredulidad, como si esperara que en cualquier momento yo le dijera que era una broma de mal gusto. Después comprensión, ese momento horrible cuando la verdad penetra y destruye todo a su paso. Lo que vino después fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Mateo se levantó del sofá. Se quedó de pie en medio de la sala con los brazos colgando a los costados como un títere al que le hubieran cortado los hilos. Su respiración se aceleró. Comenzó a negar con la cabeza, despacio al principio y luego más rápido, más frenético. Decía que no era posible, que Valentina lo amaba, que habían planeado casarse, que acababan de ver anillos. Yo solo podía mirarlo desmoronarse. Entonces gritó. Un grito que nunca olvidaré mientras viva. No era de rabia ni de dolor. Era de algo más profundo, más primitivo. Era el sonido de un alma rompiéndose. Se dejó caer de rodillas en el piso de la sala. Comenzó a sollozar con todo el cuerpo. Yo corrí hacia él, lo abracé, lo mecí como cuando era un niño pequeño y tenía pesadillas. Pero esta pesadilla era real y yo no podía despertarlo de ella. Estábamos así, abrazados en el piso, cuando escuchamos la puerta abrirse. Roberto había llegado a casa. Sus pasos en el pasillo. Su voz llamándome. Mateo levantó la cabeza de mi hombro. Vi algo nuevo en sus ojos. Algo oscuro y aterrador. Odio puro dirigido hacia el hombre que había sido su héroe toda su vida. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Roberto se quedó en un hotel después de esa noche. El enfrentamiento entre padre e hijo había sido brutal. Mateo le gritó cosas que nunca pensé escuchar de su boca. Roberto intentó justificarse, explicar lo inexplicable, pero cada palabra que salía de sus labios solo cavaba un hoyo más profundo. Finalmente se fue con una maleta apresuradamente empacada mientras Mateo lo miraba desde las escaleras con una expresión vacía que me asustó más que su rabia inicial. Mateo se encerró en su habitación. La misma habitación donde había crecido, donde había pegado pósters de sus bandas favoritas, donde había estudiado para sus exámenes, donde había llorado su primer desamor. Ahora era su búnker, su refugio del mundo que había colapsado a su alrededor. Yo tocaba la puerta varias veces al día. Le dejaba comida afuera que encontraba intacta horas después. Le rogaba que saliera, que hablara conmigo, que me dejara ayudarlo. Él no respondía. Solo silencio del otro lado de esa puerta cerrada. El tercer día intenté forzar la entrada. La comida seguía sin tocarse. No había escuchado ningún sonido desde la noche anterior. Mi instinto maternal gritaba que algo estaba mal. Golpeé más fuerte, llamándolo por su nombre con desesperación creciente. Nada. Busqué la llave maestra que guardaba para emergencias. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meterla en la cerradura. Lo que encontré me heló la sangre. Mateo estaba tirado en el piso junto a su cama. Inconsciente. Pálido como un cadáver. A su lado, 2 frascos vacíos de pastillas. Reconocí uno inmediatamente. Ansiolíticos que le habían recetado años atrás para el estrés de la universidad y que yo guardaba en el botiquín del baño. El otro era un frasco viejo de analgésicos. Ambos completamente vacíos. Grité su nombre mientras corría hacia él. Lo sacudí. No respondía. Tenía pulso pero era débil, irregular. Su respiración era superficial. Marqué 911 con dedos torpes que apenas podían sostener el teléfono. La operadora me hacía preguntas que contestaba entre sollozos. Dirección. Edad. ¿Qué había tomado? ¿Cuántas pastillas? No lo sabía. No sabía cuántas había en cada frasco. Me odiaba a mí misma por no saberlo. La ambulancia llegó en 7 minutos, que se sintieron como 7 horas. Los paramédicos entraron corriendo. Revisaron sus signos vitales. Hablaban en jerga médica que no entendía pero que sonaba urgente y aterradora.
Lo cargaron en una camilla. Le pusieron oxígeno. Insertaron una vía intravenosa mientras bajaban las escaleras. Yo los seguía descalza, sin cartera, sin llaves, sin nada más que el terror absoluto de que mi hijo se estuviera muriendo frente a mis ojos. En la ambulancia, uno de los paramédicos me preguntó cuánto tiempo había pasado. No lo sabía. Había visto a Mateo por última vez la noche anterior, cuando le dejé la cena afuera de su puerta. Eso había sido hace 14 horas. 14 horas en las que mi hijo había tomado la decisión de terminar con su vida mientras yo dormía en la habitación de al lado. La culpa me aplastó con tanta fuerza que apenas podía respirar. El hospital era un borrón de luces fluorescentes y pisos brillantes. Corrieron con Mateo hacia urgencias. Una enfermera me detuvo. Me hizo preguntas. Llenó formularios. Yo respondía mecánicamente mientras miraba las puertas de urgencias donde había desaparecido mi hijo. Un doctor salió después de lo que parecieron años. Tenía esa expresión cuidadosamente neutral que usan los médicos cuando las noticias pueden ser devastadoras. Habían hecho lavado gástrico. Lo habían estabilizado. Estaba en coma inducido. Los siguientes días serían críticos. Había tomado suficientes pastillas para matar a 2 personas. Si hubiera llegado 20 minutos más tarde, me dijo con esa franqueza brutal de quien ha visto demasiada muerte, no habría nada que hacer. 20 minutos. La diferencia entre la vida y la muerte de mi hijo había sido 20 malditos minutos. Me dejaron verlo 1 hora después. Estaba conectado a máquinas que pitaban y respiraban por él. Tubos salían de su boca, de sus brazos. Se veía tan pequeño en esa cama de hospital, tan frágil, tan roto. Me senté junto a él y tomé su mano fría. Le pedí perdón. Por no protegerlo. Por no darme cuenta de lo profundo que había caído. Por traer a este mundo a un niño que sufriría tanto. Roberto llegó al hospital 2 horas después de que yo llamara. Había marcado su número con manos temblorosas desde el teléfono de la sala de espera porque había olvidado mi celular en casa. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio del otro lado de la línea. Un silencio tan pesado que casi podía sentir su peso a través del teléfono. Luego escuché un sollozo ahogado y la línea se cortó. Cuando apareció en la unidad de cuidados intensivos, era un hombre diferente al que había visto en aquella habitación de hotel. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello sin peinar. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en 3 días. Me vio sentada junto a la cama de Mateo y sus rodillas casi cedieron. Tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. Una enfermera le acercó una silla. Se dejó caer en ella como un saco de piedras. Miró a nuestro hijo conectado a todas esas máquinas y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Se tapó la cara con las manos y repitió una y otra vez que esto era su culpa, que él había hecho esto, que había destruido a su propio hijo. Yo lo observaba con una distancia emocional que me sorprendió. Parte de mí quería consolarlo. 23 años de matrimonio no se borran en 3 días. Pero otra parte, la parte más grande, sentía un desprecio tan profundo que me daban náuseas. Me preguntó si Mateo iba a vivir. Le dije lo que los doctores me habían dicho, que los próximos días eran críticos, que el daño a sus órganos estaba siendo evaluado, que había tomado suficientes pastillas para matarlo pero que habíamos llegado a tiempo. Apenas. Cuando dije esa última palabra, Roberto soltó un gemido animal que hizo que las enfermeras voltearan a vernos desde su estación. Se acercó a la cama. Extendió la mano para tocar a Mateo, pero la retiró antes de hacer contacto, como si no se sintiera digno de tocarlo. Comenzó a hablarle. Le pedía perdón entre lágrimas. Le decía que había sido un idiota, un cobarde, el peor padre del mundo. Le prometía que arreglaría todo, que terminaría lo que había con Valentina, que recuperaría su confianza. Promesas vacías de un hombre desesperado que finalmente entendía la magnitud de lo que había destruido. Yo permanecí sentada en mi silla del otro lado de la cama, sosteniendo la mano fría de mi hijo. Miraba a Roberto desmoronarse y no sentía nada. El amor que había tenido por ese hombre durante más de 2 décadas se había evaporado completamente.
En su lugar quedaba solo ceniza. Mientras él lloraba y se retorcía en su culpa, me di cuenta de algo con una claridad absoluta. Ya no lo amaba. Probablemente nunca volvería a amarlo. Y esa certeza, en medio de todo ese dolor, me trajo una extraña sensación de paz. Mateo despertó al quinto día. Los doctores redujeron gradualmente la sedación y sus ojos se abrieron lentamente en una tarde lluviosa de jueves. Lo primero que hizo fue llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras miraba el techo del hospital. No dijo nada durante horas. Solo lloraba. Yo me quedé a su lado, sosteniendo su mano, sin presionarlo para que hablara. No había palabras adecuadas de todas formas. Cuando finalmente habló, solo preguntó por qué lo había salvado. Esa pregunta me destrozó más que encontrarlo inconsciente en el piso de su habitación. Le dije que porque era mi hijo, porque lo amaba más que a mi propia vida, porque el mundo necesitaba que él siguiera en él. No pareció convencido. Simplemente cerró los ojos y volvió a ese silencio denso que se había convertido en su nuevo lenguaje. Roberto intentó visitarlo varias veces. Mateo se negó a verlo. Giraba la cabeza hacia la pared cada vez que su padre aparecía en la puerta. Después de la tercera vez, le pedí a Roberto que dejara de venir, que le diera espacio, que su presencia solo empeoraba las cosas. Se fue con los hombros caídos, derrotado, un fantasma del hombre que había sido. Mateo estuvo en el hospital 2 semanas. Evaluaciones psiquiátricas, terapia individual, grupos de apoyo, medicamentos nuevos. Los doctores hablaban de depresión severa, de trauma, de la necesidad de supervisión constante. Cuando finalmente le dieron el alta, vine con una bolsa llena de frascos naranjas de pastillas y una lista de citas con terapeutas, psiquiatras, grupos de apoyo. En casa, se mudó de su habitación. No podía estar en el lugar donde había intentado morir. Lo instalé en la habitación de invitados. Cambié las sábanas, puse flores frescas, intenté que se sintiera como un nuevo comienzo. Pero Mateo era solo una sombra. Se levantaba tarde. Comía poco. Pasaba horas mirando por la ventana sin ver realmente nada. Sus ojos estaban vacíos. Mi hijo vibrante, lleno de vida y sueños, había sido reemplazado por este cascarón silencioso. Yo también estaba rota, pero no podía darme el lujo de desmoronarme. Alguien tenía que mantenerse de pie. Así que hice lo único que sabía hacer. Me concentré en mi negocio. Había comenzado una pequeña empresa de repostería artesanal 2 años atrás. Era algo modesto, pedidos de fin de semana, cumpleaños, eventos pequeños. Había sido mi pasatiempo, mi escape de la monotonía del matrimonio. Ahora se convirtió en mi salvavidas. Trabajaba desde casa para poder vigilar a Mateo. Horneaba hasta altas horas de la madrugada. Pan de plátano, brownies, pasteles de zanahoria, galletas de mantequilla. El aroma dulce llenaba la casa y por un momento podía fingir que todo era normal. Comencé a recibir más pedidos. Una amiga recomendó mis pasteles a su oficina. Luego otra. Y otra. De repente tenía más trabajo del que podía manejar. Las noches en vela dejaron de ser sobre el dolor y se convirtieron en planeación. Recetas nuevas. Estrategias de marketing. Cuentas de redes sociales. Inversiones en equipo mejor. Mi cerebro necesitaba estar ocupado porque cuando se detenía, las imágenes volvían. Roberto con Valentina. Mateo inconsciente en el piso. El pitido de las máquinas del hospital. Así que no me detenía. Horneaba, empacaba, entregaba, planeaba. Una y otra vez. Mateo me observaba trabajar desde el sofá de la sala. A veces ayudaba un poco, mezclando ingredientes o lavando trastes. No hablaba mucho, pero su presencia era suficiente. Estaba vivo. Respiraba. Eso era todo lo que importaba en ese momento. El divorcio fue mi decisión. Roberto apareció un mes después del intento de suicidio de Mateo con flores y una carta escrita a mano. 8 páginas de disculpas, justificaciones y súplicas. Decía que había terminado con Valentina, que había sido un error horrible, que quería recuperar a su familia, que haría cualquier cosa para arreglar lo que había roto.
Leí la carta una sola vez y la tiré a la basura. Las palabras bonitas no resucitan a los muertos, y mi matrimonio estaba tan muerto como si lo hubieran enterrado 2 metros bajo tierra. Le dije que quería el divorcio un martes por la tarde. Lo cité en una cafetería porque no quería que viniera a la casa. Mateo no necesitaba verlo. Cuando le dije las palabras, Roberto palideció. Intentó tomar mi mano a través de la mesa. La retiré como si me quemara. Me suplicó que reconsiderara, que fuéramos a terapia de pareja, que le diera otra oportunidad. Hablaba y hablaba como si la cantidad de palabras pudiera cambiar algo. Le dije la verdad sin adornos. Que había destruido a nuestro hijo. Que Mateo había intentado quitarse la vida por su culpa. Que cada vez que lo miraba solo veía al hombre que había elegido acostarse con la novia de su propio hijo. Que no había terapia en el mundo que pudiera arreglar eso. Que no lo amaba. Que probablemente nunca había estado realmente enamorada de él sino de la idea de tener una familia perfecta. Y que esa ilusión había muerto en la habitación 212 de ese hotel barato. Roberto lloró en esa cafetería. Lágrimas silenciosas que caían en su café sin tocar. La gente nos miraba. No me importó. Le pasé los papeles del divorcio a través de la mesa. Mi abogada ya había preparado todo. División de bienes. La casa quedaría para mí. Él podía llevarse lo que quisiera de sus cosas personales, pero tenía que hacerlo cuando Mateo no estuviera. No quería manutención. No quería nada de él excepto que desapareciera de nuestras vidas. Firmó los papeles ahí mismo, con manos temblorosas y lágrimas cayendo sobre la tinta. Intentó hablar una última vez. Decirme cuánto lamentaba todo. Le dije que sus lamentos no significaban nada para mí. Que se había ganado cada gramo de dolor que estaba sintiendo. Que ojalá ese dolor lo persiguiera el resto de su vida. Me levanté de la mesa sin mirar atrás. Caminé hacia mi auto con la espalda recta y la cabeza en alto. En el retrovisor lo vi sentado solo en esa mesa, un hombre roto rodeado de los pedazos de la vida que había destruido con sus propias manos. No sentí pena por él. Solo un inmenso alivio de que pronto estaría completamente fuera de mi vida. El divorcio fue mi decisión. Roberto apareció un mes después del intento de suicidio de Mateo con flores y una carta escrita a mano. 8 páginas de disculpas, justificaciones y súplicas. Decía que había terminado con Valentina. Que había sido un error horrible. Que quería recuperar a su familia. Que haría cualquier cosa para arreglar lo que había roto. Leí la carta una sola vez y la tiré a la basura. Las palabras bonitas no resucitan a los muertos, y mi matrimonio estaba tan muerto como si lo hubieran enterrado 2 metros bajo tierra. Le dije que quería el divorcio un martes por la tarde. Lo cité en una cafetería porque no quería que viniera a la casa. Mateo no necesitaba verlo. Cuando le dije las palabras, Roberto palideció. Intentó tomar mi mano a través de la mesa. La retiré como si me quemara. Me suplicó que reconsiderara, que fuéramos a terapia de pareja, que le diera otra oportunidad. Hablaba y hablaba como si la cantidad de palabras pudiera cambiar algo. Le dije la verdad sin adornos. Que había destruido a nuestro hijo. Que Mateo había intentado quitarse la vida por su culpa. Que cada vez que lo miraba solo veía al hombre que había elegido acostarse con la novia de su propio hijo. Que no había terapia en el mundo que pudiera arreglar eso. Que no lo amaba. Que probablemente nunca había estado realmente enamorada de él sino de la idea de tener una familia perfecta. Y que esa ilusión había muerto en la habitación 212 de ese hotel barato. Roberto lloró en esa cafetería. Lágrimas silenciosas que caían en su café sin tocar. La gente nos miraba. No me importó. Le pasé los papeles del divorcio a través de la mesa. Mi abogada ya había preparado todo. División de bienes. La casa quedaría para mí. Él podía llevarse lo que quisiera de sus cosas personales, pero tenía que hacerlo cuando Mateo no estuviera. No quería manutención. No quería nada de él excepto que desapareciera de nuestras vidas. Firmó los papeles ahí mismo, con manos temblorosas y lágrimas cayendo sobre la tinta. Intentó hablar una última vez. Decirme cuánto lamentaba todo. Le dije que sus lamentos no significaban nada para mí. Que se había ganado cada gramo de dolor que estaba sintiendo. Que ojalá ese dolor lo persiguiera el resto de su vida.
Me levanté de la mesa sin mirar atrás. Caminé hacia mi auto con la espalda recta y la cabeza en alto. En el retrovisor lo vi sentado solo en esa mesa, un hombre roto rodeado de los pedazos de la vida que había destruido con sus propias manos. No sentí pena por él. Solo un inmenso alivio de que pronto estaría completamente fuera de mi vida. 18 meses después de aquella tarde en el hotel, mi vida era irreconocible. Había abierto mi segunda ubicación en el centro de la ciudad. Un espacio hermoso con ventanales grandes, mesas de mármol y una vitrina iluminada donde exhibía mis creaciones. Contraté a 10 empleados. Tenía un gerente, 2 chefs pasteleros, personal de limpieza, repartidores. Mi pequeño negocio desde casa se había convertido en una empresa real con nómina, impuestos, contratos comerciales. Las revistas locales comenzaron a escribir sobre mí. La mujer emprendedora que había construido un imperio de repostería desde cero. Si supieran la verdad completa. Que lo había construido sobre las ruinas de un matrimonio destruido. Que cada pastel era un acto de supervivencia. Que había horneado mi camino hacia la sanidad con harina, azúcar y determinación pura. Pero esa era mi historia privada. Al mundo le mostraba solo el éxito. Compré un auto nuevo. Nada extravagante pero completamente mío, pagado en efectivo con dinero que había ganado yo misma. Renové la casa. Pinté las paredes de colores nuevos. Cambié los muebles que Roberto se había llevado por piezas que yo elegí. Cada cambio era simbólico. Estaba borrando su presencia, reemplazándola con mi propia visión. La casa dejó de ser nuestra y se convirtió en mía. Mateo floreció de maneras que nunca esperé. Regresó a la universidad después de haber tomado un año sabático. Cambió su carrera de ingeniería a psicología. Quería ayudar a otros que habían pasado por crisis similares. Decía que su intento de suicidio le había dado una perspectiva única sobre el dolor y la recuperación. Estaba en su último año, sacando buenas calificaciones, asistiendo religiosamente a terapia 2 veces por semana. Conoció a alguien, una chica de su clase de psicología clínica llamada Andrea. Tenía cabello rizado y una risa contagiosa que llenaba la casa cuando venía a cenar los domingos. Era amable, inteligente, genuina. Todo lo que Valentina había fingido ser. Mateo la miraba con cariño pero también con cautela. Las heridas de la traición habían dejado cicatrices profundas. Aprendió a amar de nuevo pero con los ojos bien abiertos. Yo también había cambiado. Me veía diferente en el espejo. Había perdido peso del estrés y el trabajo constante. Tenía canas que antes cubría religiosamente pero que ahora llevaba con orgullo. Arrugas nuevas alrededor de los ojos. Pero había algo más. Una dureza en mi mirada que no existía antes. Una confianza que venía de saber que había sobrevivido lo peor y había salido más fuerte. Dejé de pensar en Roberto todos los días. Luego todas las semanas. Eventualmente pasaban meses sin que cruzara por mi mente. La rabia intensa se había convertido en indiferencia. Lo había borrado de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Cuando viejas amistades preguntaban por él, respondía con simpleza brutal que estábamos divorciados y cambiaba de tema. No necesitaba revivir la historia. Ya no me definía. Abrí cuentas de inversión. Compré acciones. Hice planes para una tercera ubicación. Asistí a conferencias de negocios. Me rodeé de otras mujeres emprendedoras que entendían la lucha, el sacrificio, la satisfacción de construir algo desde cero. Formé amistades nuevas basadas no en los esposos de nuestros maridos, sino en nuestros propios logros. Una tarde, preparando pasteles para una boda grande, me di cuenta de que era feliz. Genuinamente feliz. No la felicidad superficial de fingir que todo estaba bien, sino una felicidad profunda que venía de conocerme a mí misma, de confiar en mi propia fuerza. Roberto me había roto, pero de esas grietas había salido algo mejor, más auténtico, inquebrantable. Roberto apareció un martes por la tarde 2 años después del divorcio.
Yo estaba en mi pastelería revisando inventario cuando lo vi parado al otro lado de la vitrina mirando hacia adentro. Por un segundo no lo reconocí. Había envejecido dramáticamente. El cabello casi completamente gris. Profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Había perdido peso. Se veía demacrado, enfermo casi. Vestía jeans desgastados y una camisa arrugada. Nada que ver con el hombre vanidoso que siempre se aseguraba de verse impecable. Entró a la pastelería con pasos vacilantes. Mis empleados lo miraron con curiosidad. Yo me quedé paralizada detrás del mostrador con el portapapeles todavía en las manos. No había pensado en él en meses. Verlo ahí, en mi espacio, contaminando mi santuario con su presencia, fue como recibir un golpe en el estómago. Pero respiré profundo y me obligué a mantener la compostura. Se acercó al mostrador. Me preguntó si podíamos hablar en privado. Su voz sonaba ronca, cansada. Le dije que estaba ocupada, que dijera lo que tenía que decir ahí mismo o que se fuera. Miró a mi alrededor nerviosamente. A mis empleados trabajando. A los clientes navegando la vitrina de pasteles. Finalmente habló en voz baja, casi un susurro. Necesitaba mi ayuda. La ironía era tan perfecta que casi me río. El hombre que me había destruido, que había empujado a nuestro hijo al borde del suicidio, que había elegido a una niña de 22 años sobre su familia, ahora estaba aquí pidiendo ayuda. Le pregunté qué clase de ayuda. Se retorció las manos. Había perdido su trabajo 6 meses atrás. Lo habían despedido por bajo rendimiento. Desde entonces no había podido encontrar nada estable. Estaba atrasado en la renta. Su auto había sido embargado. Necesitaba dinero prestado solo hasta que consiguiera trabajo. ¿Y Valentina? Pregunté con una calma helada. ¿Dónde estaba ella en todo esto? Su cara se contrajo en una mueca de dolor. Lo había dejado hacía más de 1 año. Se había ido con un hombre más joven, con más dinero. Resultó que ella nunca lo había amado realmente. Solo le interesaba lo que pudiera darle. Cuando dejó de poder darle cosas, desapareció. Había intentado contactar a Mateo, pero nuestro hijo se negaba a responder sus llamadas, sus mensajes, sus correos. Estaba solo, quebrado, desesperado, y pensó que podía venir aquí, a mi negocio próspero, y pedirme dinero. La audacia era asombrosa. Me quedé mirándolo en silencio por un largo momento, estudiando al hombre que había sido mi esposo durante 23 años, buscando algún rastro del amor que alguna vez sentí por él. No encontré nada, solo el cascarón vacío de alguien que había tomado todas las decisiones equivocadas y ahora enfrentaba las consecuencias. Le dije que no. Simple y directo. No le prestaría dinero. No lo ayudaría. No era mi responsabilidad. Él intentó argumentar. Recordarme los años que estuvimos juntos. Las promesas que hicimos. Que había sido mi esposo, el padre de mi hijo. Cada palabra que salía de su boca solo profundizaba mi desprecio. Le dije que dejara de hablar. Le recordé todo. Cómo lo había encontrado con Valentina. Como Mateo había intentado quitarse la vida. Como había pasado días en el hospital sin saber si mi hijo sobreviviría. Le dije que él había creado este desastre. Que cada gramo de sufrimiento que estaba experimentando era consecuencia directa de sus acciones. Que no merecía mi compasión, mi ayuda ni mi tiempo. Me suplicó. Literalmente me rogó con lágrimas en los ojos. Mis empleados habían dejado de trabajar y nos miraban con preocupación. Un cliente salió discretamente. La escena era incómoda, patética. Le dije que se fuera, que no volviera nunca, que si lo veía cerca de mi negocio o de mi casa llamaría a la policía. Mi voz era acero frío. No había espacio para negociación. Se quedó ahí parado unos segundos más, como si no pudiera creer que realmente lo estaba rechazando. Luego sus hombros se hundieron en derrota total. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta arrastrando los pies como un viejo.
Lo vi alejarse por la calle a través de los ventanales. Una figura solitaria desapareciendo entre la multitud. Y no sentí nada. Ni pena, ni satisfacción, ni rabia. Solo un vacío absoluto donde alguna vez había existido algo parecido al amor. Roberto volvió 3 días después. Esta vez a la casa. Mateo me llamó desde la universidad alertándome que había visto el auto destartalado de su padre estacionado frente a nuestra entrada. Le dije que se quedara donde estaba, que yo me encargaría. Conduje a casa más rápido de lo prudente con una mezcla de rabia e indignación burbujeando en mi pecho. Le había dicho que no volviera, que me dejara en paz. Y aquí estaba de nuevo, violando ese límite básico como había violado todos los demás. Estaba sentado en los escalones del porche. Se levantó cuando me vio llegar. Parecía haber dormido en su auto. La ropa era la misma de 3 días atrás, más arrugada ahora. Olía mal incluso a distancia. Le grité que se fuera antes de que saliera completamente del auto. No se movió. Solo me miraba con esos ojos hundidos, llenos de desesperación. Bajé del auto dejando la puerta abierta, lista para volver a meterme si era necesario. Vino con un discurso preparado, que había reflexionado mucho, que entendía el daño que había causado, que pasaba las noches sin dormir pensando en lo que había perdido, que me necesitaba, que no podía seguir sin mí. Palabras, palabras, palabras. Todas vacías, todas insignificantes. Lo dejé hablar hasta que se quedó sin aire, sin argumentos, sin súplicas. Entonces hice algo que no había planeado. Lo invité a entrar. La sorpresa en su cara fue casi cómica. Abrí la puerta de mi casa, nuestra antigua casa, y le hice un gesto para que pasara. Entró lentamente, mirando alrededor como si entrara a un lugar completamente nuevo. Y en muchos sentidos lo era. Todo había cambiado. Paredes nuevas. Muebles nuevos. Arte que yo había elegido. Fotografías de Mateo y yo, de mi negocio, de mi nueva vida. Ni una sola imagen de nuestro matrimonio quedaba. Le mostré la sala remodelada. La cocina expandida con electrodomésticos de acero inoxidable de grado profesional. El jardín trasero donde había construido un pequeño invernadero. Cada rincón gritaba éxito, independencia, renacimiento. Vi su cara descomponerse con cada habitación. Esto era lo que había perdido. No solo una esposa, sino un hogar, una vida, una familia. Le mostré mi oficina. La habitación que antes era su estudio ahora transformada en mi centro de comando. Computadora nueva. Archiveros llenos de contratos. Premios de la Cámara de Comercio Local en las paredes. Certificados de calidad. Artículos de revistas enmarcados sobre mi negocio. Le expliqué con voz neutral los números. ¿Cuánto ganaba al mes? ¿Cuántos empleados tenía? Los planes de expansión. La tercera ubicación que abriría en 6 meses. Su cara era un mapa de dolor. Cada palabra que yo pronunciaba era un clavo más en el ataúd de su orgullo. Esto era lo que había abandonado. Esta mujer exitosa, fuerte, próspera. ¿Y por qué? Por una aventura barata con una chica que solo lo quería por su dinero y lo abandonó en cuanto ese dinero se acabó. La estupidez monumental de sus decisiones nunca había sido más clara. Le dije la verdad que había estado guardando para este momento. Que yo no lo necesitaba, que nunca más necesitaría a un hombre como él, que había construido una vida mejor sin el de la que jamás tuvimos juntos, que me había hecho un favor al ser tan espectacularmente estúpido porque me había obligado a descubrir quién era realmente sin él, que le agradecía por liberarme. Mateo llegó a casa mientras Roberto todavía estaba ahí. Mi hijo había venido a asegurarse de que yo estuviera bien. Cuando vio a su padre en nuestra sala se tensó visiblemente. Pero luego me miró. Vio la calma en mi rostro. La certeza. Se paró a mi lado en solidaridad silenciosa. Padre e hijo se miraron por primera vez en casi 2 años. Roberto intentó hablarle. Mateo levantó una mano deteniéndolo antes de que comenzara.
Le dijo a su padre que se veía patético, que había destruido todo lo bueno en su vida por nada, que mientras él se había hundido, nosotros habíamos prosperado, que esa era la única venganza que importaba. Él se fue de la casa ese día y nunca volvió. Lo vi caminar hacia su auto destartalado con la espalda encorvada, derrotado completamente. Mateo y yo nos quedamos parados en el porche viéndolo alejarse. Mi hijo pasó su brazo alrededor de mis hombros y yo recargué mi cabeza contra él. No dijimos nada. No había nada que decir. Ese capítulo de nuestras vidas estaba cerrado definitivamente. 6 meses después abrí mi tercera ubicación. Era la más grande hasta ahora, ubicada en un centro comercial prestigioso del lado norte de la ciudad. Invertí todo en hacer de este lugar algo especial. Techos altos, iluminación diseñada especialmente, una cocina visible donde los clientes podían vernos trabajar. Contraté a un chef pastelero que había trabajado en París. Expandí el menú con creaciones que nunca me había atrevido a intentar antes. Macarons franceses, éclairs de chocolate, tartas de frutas de temporada que parecían obras de arte. La inauguración fue un evento. Invité a clientes importantes, a medios locales, a las personas que me habían apoyado en este viaje. Mateo estaba ahí con Andrea, su novia. Llevaban ya 1 año juntos y ella se había vuelto parte de nuestra pequeña familia. La veía ayudando a servir pastelitos a los invitados y sonreía pensando en lo diferente que era de Valentina. Auténtica, bondadosa, alguien que amaba a mi hijo por quien era realmente, no por lo que podía darle. Mi hijo estaba a meses de graduarse. Había sido aceptado en un programa de maestría en consejería psicológica. Quería especializarse en intervención de crisis y prevención de suicidio. Usaría su propia experiencia, su propio dolor, para ayudar a otros que estaban al borde del abismo. Me llenaba de orgullo indescriptible ver cómo había transformado su tragedia en propósito. Era más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser. Durante la inauguración, Mateo pidió silencio y dio un brindis. Habló sobre mi frente a todos esos extraños, sobre cómo me había visto caer y levantarme, sobre cómo había convertido el peor momento de nuestras vidas en combustible para construir algo hermoso, sobre cómo le había enseñado que el éxito no es nunca caer sino levantarse cada vez que caes. Sus palabras me hicieron llorar ahí frente a todos. Lágrimas de gratitud, de amor, de sanación. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en mi nueva pastelería. Caminé entre las mesas vacías, pasé mis dedos por las vitrinas relucientes. Pensé en ese día en el hotel, en abrir aquella puerta de la habitación 212, en ver mi mundo entero colapsar en un instante. Si alguien me hubiera dicho entonces que 2 años después estaría aquí, exitosa, independiente, genuinamente feliz, nunca lo hubiera creído. Roberto me había roto. Eso era innegable. Pero de esas grietas había salido mi luz. La presión lo había convertido todo en diamantes. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Una capacidad de resistencia que me sorprendía incluso a mí misma. Él pensó que me estaba destruyendo cuando me traicionó. En realidad me estaba liberando. No perdonaba lo que había hecho. Probablemente nunca lo haría. El perdón no era necesario para seguir adelante. Había aprendido que puedes sanar sin perdonar, que puedes prosperar sin olvidar, que las cicatrices no son debilidades sino recordatorios de batallas que sobreviviste. Cada vez que veía mis pastelerías, cada vez que firmaba un contrato nuevo, cada vez que abrazaba a mi hijo, recordaba que había ganado. La venganza nunca fue hacerle daño a Roberto. La venganza fue convertirme en alguien tan increíble que su pérdida lo perseguiría para siempre. Fue construir una vida tan plena que su ausencia fuera irrelevante. Fue ser feliz, genuinamente feliz, sin él. Y mientras cerraba las luces de mi nueva pastelería esa noche, supe con certeza absoluta que lo había logrado. Miré hacia adelante, nunca atrás, porque el pasado ya no tenía poder sobre mí.
Roberto era solo una sombra, un fantasma de una vida que ya no existía. Yo era fuego, era fuerza, era futuro. Y ese futuro era completamente mío. Si la historia te atrapó, dale like y suscríbete. Gracias por escucharnos. Un abrazo, familia.